La primera vez que vi a mi ángel de la guarda, yo tenía en mis manos la pistola, la misma que acababa de matar a El Sombra, el hombre que se había adueñado del miedo en nuestra región, que había torcido voluntades y sembrado la desesperación. Su cuerpo yacía a mis pies, rígido, una masa oscura, inerte, profanando las baldosas inmaculadas, no en un arrabal desolado, ni en un campo seco bajo la luna. No, estaba aquí, en el sagrado recinto de mi parroquia, frente al altar mayor de Santa María del Monte, donde miles de veces había elevado el Santísimo Sacramento. Un sacrilegio impensable, un horror absoluto, un abismo que se había abierto en el corazón de mi santuario, justo en el amanecer de un nuevo día. Mis ojos, acostumbrados a la luz mansa de las velas, al brillo sereno del oro en los retablos, ahora solo percibían la oscuridad de un charco que se expandía, lento e implacable, sobre el mármol pulido, un río carmesí, sangre, la sangre de El Sombra. Se mezclaba con el polvo ancestral, con la cera de 1000 promesas y súplicas, con el aroma perpetuo del incienso que siempre había flotado en este espacio de paz. Pero aquella quietud, aquella madrugada, era otra, era gélida, era profana, era una losa que aplastaba el alma, el olor, un tufo dulzón, metálico, pólvora, y la corrupción de la muerte. La mezcla, un incienso perverso, un ultraje olfativo en el lugar más santo de mi vida. Cada respiro era una bofetada de ese hedor. La pistola, todavía humeante, fría y pesada, una extensión metálica de mi propia mano, un objeto ajeno, monstruoso, salido de una pesadilla. Mis manos temblaban. No era el frío cortante de la sierra que se colaba por los viejos vitrales, mordiendo la piel. Era el temblor de la incredulidad, de la repulsión. Temblaban por el peso del arma, el peso de lo que había hecho. El peso insoportable del pecado mortal que ahora se adhería a cada fibra de mi ser. Yo, el Padre Miguel, un hombre de Dios, mis manos, estas manos, las mismas que habían bendecido cientos de uniones, que habían ungido a los moribundos con el santo óleo, que habían alzado el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, que habían sostenido el rosario en innumerables rezos. Ahora empuñaban este instrumento de aniquilación. En 50 años de servicio al Señor, solo había blandido la cruz. Solo había ofrecido palabras de consuelo y esperanza. Nunca, jamás, había sido el ejecutor. Nunca el martillo del juicio final. La contradicción era un veneno, quemándome por dentro. La sirena, a lo lejos, un quejido creciente, un aullido metálico, estridente, que rasgaba el silencio profanado de la madrugada. Se acercaba, veloz, demasiado veloz. Cada latido de mi corazón retumbaba con el eco de su proximidad. La policía. ¿Qué harían cuando me encontraran así? ¿Qué dirían? ¿Qué sería del Padre Miguel, de mi nombre, de mi vocación? Yo, el pastor de almas, el guía espiritual, el refugio de los afligidos. Ahora, un asesino, un paria ante Dios y ante los hombres. La sangre de El Sombra empapaba mi sotana, se aferraba a la tela, una mancha indeleble que el agua bendita jamás podría lavar. Se extendía por mi pierna, fría y espesa. Y entonces, allí, lo vi, no detrás de mí, como una amenaza, no a mi lado, como un cómplice. Estaba allí, con él, con El Sombra, una presencia, luminosa, imposible, flotando apenas por encima del cuerpo caído, una silueta de luz pura, tan vívida que el aire mismo parecía vibrar, cargado de una energía inefable, una paz tan abrumadora y profunda que el terror que me atenazaba se disolvió por un instante fugaz en un asombro reverente, una quietud más profunda que la muerte misma, más antigua que el tiempo. Era él, mi ángel de la guarda. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué ahora? Junto a un hombre que yo, un sacerdote, había enviado a su fin, la mente me giraba, un torbellino de contradicciones, un hombre de paz, convertido en verdugo, un templo de Dios, profanado y transformado en escena de un crimen, el pecado más abyecto y la gracia más inmaculada, manifestándose en el mismo instante, en el mismo espacio sagrado. Mi cordura se tambaleaba. Mi mente gritaba un no rotundo, una negación visceral, un rechazo a la realidad. No podía ser, no debía ser, pero mis ojos lo veían con una claridad brutal, innegable. Mis manos sentían el frío del metal, la humedad pegajosa de la sangre, mi alma desgarrada. La sirena ya estaba en la plaza del pueblo. Sus luces rojas y azules, estroboscópicas, irrumpían por los ventanales de la iglesia, danzando sobre los santos de madera, sobre las estaciones de la Vía Crucis, sobre el crucifijo que preside el altar mayor. Un infierno de luces y sombras que revelaban una verdad incomprensible. El tintineo de las llaves, los golpes urgentes en la puerta de la iglesia,
Los gritos de las voces se acercaban. Demasiado. Era el fin, para el padre Miguel que había sido, o el principio, de una verdad que aún no podía comprender. Una revelación que redefiniría todo. Esto es lo que sé, lo que vi, lo que viví. Esa madrugada no solo vi a mi ángel de la guarda. Descubrí que el cielo se manifiesta en los lugares más inesperados, y que a veces, para entender un milagro, primero hay que aceptar una atrocidad. Es una carga, una verdad pesada, una que he llevado conmigo, en silencio, todos estos años. Me ha quemado, me ha transformado, pero eso se los contaré después, mucho después, cuando mi voz ya no tiemble al recordar, cuando el eco del disparo, el olor a pólvora y a sangre no me asfixie. Cuando pueda encontrar las palabras precisas, las únicas palabras posibles, para hilar lo imposible con lo real. Solo les pido esto, no me juzguen todavía, solo escuchen, porque lo que presencié esa madrugada fue más grande que la vida y la muerte. Fue un susurro de Dios en el corazón de la oscuridad más profunda, y apenas empezaba la verdadera historia, la que contradice toda lógica y toda fe tal como la conocemos. Para entender esa madrugada, para comprender la contradicción que me consumió y el milagro que me redimió, primero deben conocer nuestro pueblo. Santa María del Monte no es más que un puñado de casas de adobe y teja roja, aferradas a la ladera de una montaña que se eleva hacia un cielo inmenso. Era, y en mi corazón aún lo es, un lugar de una belleza sencilla y conmovedora. Antes de que la sombra se cerniera sobre nosotros, nuestras mañanas despertaban con el aroma embriagador del café recién molido, que escapaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el dulce perfume de los jazmines y el incienso matutino de las velas que se encendían en cada hogar. El murmullo de las oraciones vespertinas era un bálsamo para el alma, un coro suave de rosarios desgranándose al atardecer. Cuando el sol teñía de oro y púrpura las nubes y la cruz de nuestra pequeña iglesia se alzaba como un faro de esperanza silencioso. Recuerdo los días en que el mercado rebosaba de risas y de la vitalidad de la gente. Los niños correteaban por la plaza, sus voces puras como campanas al viento, ajenos a las preocupaciones del mundo adulto. Los hombres trabajaban la tierra con manos curtidas por el sol, sus rostros marcados por la honestidad y el sudor. Las mujeres, con sus rebozos de colores vibrantes, compartían el pan y las penas en los portales, sus lazos tan fuertes como las raíces de los viejos ahuehuetes que flanqueaban el río. La fe no era un concepto abstracto en Santa María del Monte, era el aire que respirábamos, el cimiento sobre el que construíamos nuestras vidas. La Virgen de Guadalupe nos miraba desde su nicho en el altar mayor con ojos de infinita ternura, y a ella acudíamos para dar gracias, para pedir consuelo, para encomendar nuestros sueños más humildes. Era una paz profunda, labrada en siglos de tradición y confianza en la providencia divina. Una paz que yo, Padre Miguel, creía inquebrantable. Pero esa paz, hermanos míos, no era eterna. Como una niebla maligna que se arrastra desde los valles más profundos, llegó a nuestro pueblo un hombre que se hacía llamar el Sombra. Su nombre mismo era una declaración de intenciones, un augurio funesto. Él no era un simple criminal de paso, de esos que roban y desaparecen. No, el Sombra era una plaga espiritual, una corrupción que se infiltraba en las grietas del alma de la comunidad. Su presencia no era estridente, era insidiosa, una caricia helada que prometía protección mientras despojaba de la dignidad. Sus ojos, los recuerdo bien, eran pozos sin fondo donde no habitaba luz alguna, solo un frío cálculo. No traía consigo estruendo de guerra, sino un silencio sepulcral, el tipo de silencio que precede a la tormenta, que ahoga las risas y marchita la esperanza. Empezó sutilmente, pequeñas extorsiones a los comerciantes, un impuesto para que sus negocios pudieran operar sin problemas. Al principio la gente se resistió, confiando en las viejas costumbres, en la protección de la comunidad. Pero pronto aquellos que se negaron vieron cómo sus cosechas eran destruidas, cómo sus tiendas amanecían saqueadas o, peor aún, cómo sus hijos eran amenazados. La semilla del miedo se sembró con diligencia y germinó rápidamente en los corazones más vulnerables. El murmullo de las oraciones vespertinas fue reemplazado por el susurro de las advertencias, por el silencio de las bocas cerradas por el terror. El aroma a café se mezcló con el olor acre de la desconfianza. Las risas infantiles se apagaron, sustituidas por el juego silencioso y los ojos vigilantes de los padres. Y luego vino la parte más cruel, el reclutamiento de nuestros jóvenes. El Sombra no ofrecía un futuro, sino una ilusión de poder, una falsa promesa de respeto en un mundo donde el trabajo honesto parecía no pagar lo suficiente. Se acercaba a los muchachos que sentían un vacío, a aquellos que soñaban con salir de la pobreza, o a quienes simplemente se sentían invisibles. Les ofrecía dinero fácil, ropa nueva, la sensación de pertenecer a algo grande. Era un veneno dulce,
una seducción que carcomía el alma lentamente, transformando a nuestros hijos en instrumentos de su voluntad. Veía a padres y madres desesperados, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, venir a mí al atardecer, no para buscar consuelo por la pérdida de un ser querido por la muerte, sino por la pérdida de un hijo en vida, arrebatado por la sombra. En medio de esta creciente oscuridad, recuerdo especialmente a una familia, los Morales. Eran gente buena, de esas que honran la tierra que pisan y el nombre que llevan. Don Pedro, un hombre fuerte y silencioso, trabajaba incansablemente su pequeño campo de maíz. Doña Elena, su esposa, era el corazón de su hogar, una mujer de fe inquebrantable, cuyo rezo diario era como el latido constante de un reloj. Siempre ahí, siempre fiel. Tenían 2 hijos, una niña pequeña, Lupita, con unos ojos grandes y curiosos, y Javier, el mayor. Javier era un muchacho de apenas 18 años, con la fuerza de su padre en los brazos y la inocencia de su madre en la mirada, aunque siempre con una chispa de inquietud en el espíritu, una sed de algo más allá de los límites de Santa María del Monte. Era buen muchacho, de esos que ayudan a la abuela a cargar la leña, y siempre tienen una sonrisa para el sacerdote. Pero el sombra puso sus ojos en Javier, y para Elena eso fue como si una daga helada le atravesara el pecho. Vi cómo la chispa en los ojos de Javier se fue opacando, cómo su sonrisa se volvía forzada, cómo su cuerpo, antes ágil y libre, se tensaba con una carga invisible. Empezó a desaparecer por las tardes, a regresar con dinero cuya procedencia no podía explicar, con ropas que no eran las que su madre le había remendado. Elena venía a la iglesia cada día, no para confesarse, sino para arrodillarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus labios se movían en un murmullo constante de súplicas. Sus manos, antes siempre ocupadas en el hogar, ahora se aferraban al rosario con una fuerza que hacía blanquear sus nudillos. Sus ojos, padre, recuerdo sus ojos, eran charcos de angustia, pero también de una fe obstinada que se negaba a rendirse. Ella pedía un milagro para su hijo, un rescate para su alma que se estaba siendo arrastrada a la oscuridad de la organización de El Sombra. Intenté hablar con Javier, como un padre con su hijo. Lo llamé a la casa parroquial una tarde, con la esperanza de que la intimidad del lugar y mi palabra pudieran alcanzarlo. Javier, hijo mío, le dije, sé que estás pasando por un momento difícil, pero el camino que El Sombra te ofrece es un camino sin luz, sin retorno. Te alejará de Dios, de tu familia, de ti mismo. Él me miró con esos ojos que ya no eran los suyos. Había una capa de dureza en ellos, una capa impuesta por el miedo y la lealtad mal entendida. Padre, me respondió con la voz quebrada. Usted no entiende, es complicado. Si no lo hago, mi familia, mi madre. El Sombra sabe dónde vivimos, sabe dónde está Lupita. Su voz se ahogó en un susurro, y en ese momento comprendí la profundidad de su terror, la red de miedo y coerción en la que estaba atrapado. No era que Javier quisiera ese camino, era que El Sombra no le dejaba otra opción. La elección era entre la condenación de su alma y la seguridad de su familia. ¿Qué puede hacer un muchacho de 18 años ante una elección así? Mis propias oraciones se volvieron más urgentes, más desesperadas. Mi fe era como un árbol fuerte, pero las tormentas de El Sombra lo sacudían hasta las raíces. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Me preguntaba en mis noches de insomnio. ¿Por qué permitía que una maldad tan palpable se apoderara de un lugar tan bendito, de almas tan puras? Veía a mi rebaño dispersarse, el miedo superando a la fe, como una plaga que se lleva la cosecha. Las bancas de la iglesia se sentían más vacías, no porque la gente hubiera dejado de creer, sino porque el miedo a ser vistos como desobedientes a El Sombra era mayor. La esperanza se convirtió en un susurro apenas audible, ahogado por el ruido constante de la ansiedad y la desesperación. Un día decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sentí que mi deber como pastor era enfrentar al lobo que devoraba a mis ovejas. Fui a su encuentro no armado con algo más que mi fe y mi sotana. Lo encontré en la cantina del pueblo, un lugar que antes había sido de alegría y ahora era un nido de vicio y oscuridad. Se estaba riendo con sus hombres, sus ojos fríos y calculadores repasando a la gente. Me acerqué a él. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, gracias a Dios, se mantuvo firme. El Sombra, le dije, lo que estás haciendo en este pueblo es un pecado contra Dios y contra los hombres. Estás destruyendo vidas, arrancando la esperanza. Hay un camino de redención para todo el mundo, si lo buscas. Él dejó de reír. Sus hombres me miraron con curiosidad, algunos con sorna. Sus ojos me estudiaron con una frialdad que me hizo sentir como si estuviera parado en un glaciar. Padre, dijo con una voz que era una mezcla de burla y amenaza, usted debería quedarse en su iglesia, con sus rezos y sus santos. Este es mi territorio ahora. Sus sotanas no lo protegerán de mí. Ni siquiera Dios se mantiene alejado de mis asuntos. Él sabe que la fuerza es la única ley aquí.
Se rió de nuevo, una risa seca y sin alegría, y me advirtió que no me metiera en lo que no me importaba. Sentí la impotencia más lacerante que jamás había experimentado. Mis palabras, el único arma que creí poseer, habían rebotado contra un muro de indiferencia y maldad pura. Salí de allí con el alma encogida, preguntándome si realmente Dios se había apartado de nosotros. Pero aún en esa impotencia, mi convicción se reafirmaba. Si la fe de mi pueblo era una llama que parpadeaba débilmente, mi deber era protegerla, avivarla. Si el miedo era el arma de El Sombra, la esperanza debía ser la nuestra. Y sabía que la esperanza, la verdadera esperanza, no podía venir de la fuerza humana ni de la elocuencia de mis palabras, sino de algo mucho más grande, algo que trascendiera la lógica y la razón, algo que pudiera romper el cerco de oscuridad. Aquella madrugada en la que mi mundo se puso patas arriba no fue un evento aislado. Fue la culminación de meses de opresión, de sufrimiento silencioso, de oraciones desesperadas y de una fe que, aunque herida, se negaba a morir por completo. Fue el momento en que la oscuridad parecía haber ganado la batalla, pero era solo la antesala de una luz que ni el sombra, ni el miedo, ni la muerte misma podrían extinguir. La llama de fe en el corazón de mi pueblo era una llama que parpadeaba débilmente, casi al borde de la extinción, amenazada por los vientos gélidos del miedo. Mi deber como pastor no era solo protegerla, sino, sobre todo, avivarla, infundiéndole el aliento divino para que volviera a arder con fuerza. Si el miedo era el arma de El Sombra, forjada en la crueldad y la desesperanza, la esperanza, esa virtud teologal que nos eleva por encima de lo terrenal, debía ser la nuestra, nuestro escudo y nuestra espada. Y sabía en lo más profundo de mi ser, que la esperanza, la verdadera esperanza que trasciende el optimismo fugaz, no podía nacer de la fuerza humana, ni de la elocuencia de mis palabras, por más que me esforzara en ellas. Debía venir de algo mucho más grande, algo que trascendiera la lógica y la razón humana, algo que tuviera el poder de romper el cerco de oscuridad que nos asfixiaba. Aquella madrugada en la que mi mundo se puso patas arriba y el destino de Santa María del Monte se jugó en un instante no fue un evento aislado, un relámpago en la noche. No, fue la culminación de meses de opresión silenciosa, de un sufrimiento que se cocinaba a fuego lento en los hogares y los corazones, de oraciones desesperadas que parecían no encontrar eco en el cielo, y de una fe que, aunque herida y magullada, se negaba tercamente a morir por completo. Fue un tiempo en el que la oscuridad parecía haber ganado cada batalla, en cada rincón de nuestra existencia, cuando el aliento de la desesperación helaba hasta el tuétano. Pero al mirar hacia atrás ahora, comprendo que era solo la antesala de una luz que ni el sombra, ni el miedo, ni la muerte misma, por más que lo intentaran con todas sus fuerzas, podrían extinguir jamás. Mi labor como pastor se había transformado, como el paisaje marchito de nuestro valle tras una larga sequía que agrieta la tierra y seca los arroyos. De un día para otro, el rebaño que antes había sido unido y vibrante, cuyas voces resonaban en los cánticos de la misa dominical y cuyas risas llenaban el atrio de la iglesia, comenzó a dispersarse. Ya no era una dispersión por curiosidad o por mundanalidad, sino por un pavor profundo, acobardado por la sombra creciente del sombra, esa presencia ominosa que se cernía sobre cada callejón, cada plaza, cada alma. Los saludos en la calle se volvieron furtivos, las miradas esquivas, los hombros encorvados bajo un peso invisible. Ya no se trataba de guiar a las almas por senderos de virtud y contemplación, sino de intentar protegerlas de las fauces de una desesperación que amenazaba con devorarlo todo, desde la inocencia de los niños hasta la sabiduría de los ancianos. Sentía que cada sermón que pronunciaba desde el púlpito, cada palabra de consuelo que ofrecía en las casas de los enfermos, cada bendición que derramaba sobre las familias, era un pequeño dique de arena frente a un río embravecido, una barrera endeble contra una marea imparable de maldad. La frustración y la impotencia eran un nudo apretado en mi garganta, un peso constante en mi pecho. ¿Cómo podía infundirles coraje si sentía que el mío propio se desvanecía día a día? El confesionario, ese sagrado espacio de intimidad y redención, donde el alma desnudaba sus penas más secretas y recibía el bálsamo de la absolución divina, se convirtió en un receptáculo de terrores inconfesables. La rejilla de madera que me separaba del penitente, que antes era un velo de discreción, ahora parecía una barrera que apenas contenía el temblor de sus voces y el eco de sus angustias.
mis viejas feligresas, cuyas faltas solían ser pequeñas envidias de comadres, alguna impaciencia con el esposo, o quizá un chismorreo sin malicia, ahora llegaban con los ojos hundidos, la piel pálida y los labios resecos, susurrando relatos de amenazas veladas, de extorsiones brutales a sus hijos comerciantes, de nietos que desaparecían para engrosar las filas de los jóvenes sicarios del Sombra, o que eran encontrados en cunetas lejanas. Recuerdo, como si fuera ayer, la voz temblorosa de doña Chayo, su aliento rancio a temor y miseria. Sus manos huesudas, nudosas por años de trabajo en el campo, sostenían un pañuelo ya empapado de lágrimas. Confesó haber robado un puñado de maíz de la tienda del pueblo, no por avidez, sino porque su hijo, bajo el yugo de El Sombra, le había quitado todo el dinero que había juntado y la había amenazado con hacerle daño si no conseguía su cuota para el día siguiente. El peso de su pecado, un insignificante puñado de maíz, era mínimo comparado con la angustia que le carcomía el alma, la humillación de verse obligada a delinquir por un miedo tan atroz. ¿Cómo podía yo ofrecer consuelo? ¿Cómo podía impartir la gracia de la absolución, cuando el veneno del miedo se había infiltrado hasta en los actos más básicos de supervivencia, corrompiendo hasta la moral más arraigada? Mis absoluciones, mis palabras de perdón, se sentían insuficientes, como si intentara curar una herida profunda, una gangrena espiritual, con un simple rezo y un pañado de agua bendita. La fe de mi gente estaba siendo probada de formas que ni yo, con todos mis años de estudio teológico y mi experiencia pastoral, había imaginado jamás que fueran posibles. Las oraciones se volvieron un susurro apenas audible, los cánticos en misa, un lamento ahogado, y el silencio en las bancas se sentía más denso que nunca. Y entre todas las almas afligidas que cruzaban el umbral de mi iglesia, la presencia de Elena, la madre de Javier, era una herida abierta y sangrante en el corazón de la parroquia. Una herida que yo mismo sentía en mi propia carne. Venía todos los días, sin falta, como si fuera un reloj viviente, impulsada por una fuerza sobrenatural. No llegaba para confesarse, sino para arrodillarse ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Su manto azul y estrellas doradas, un faro de esperanza en la penumbra creciente de la iglesia. A veces, la encontraba al amanecer, antes de que el sol acariciara la cruz de la torre y las primeras aves comenzaran su coro. Su figura encorvada, una silueta frágil y solitaria contra el incipiente día, bañada por la luz lechosa de la madrugada. Otras veces la veía al caer la tarde, cuando las últimas luces del poniente teñían los vitrales de fuego y sangre, y las sombras se alargaban, envolviéndola en un halo de melancolía. Nunca hablaba, o rara vez lo hacía, y cuando lo hacía, sus palabras eran apenas un hilo de voz. Sus oraciones no eran discursos articulados, sino lágrimas silenciosas que surcaban sus mejillas surcadas por el dolor. Su rosario, gastado por años de uso, se desgranaba entre sus dedos temblorosos, cada cuenta un ruego mudo, cada Ave María un suspiro del alma, un murmullo inaudible, sí, pero que yo podía sentir en mi propio corazón como un grito desgarrador, un clamor que ascendía al cielo. Su único ruego, su única súplica era por su hijo Javier. No pedía justicia terrenal, no pedía venganza contra El Sombra, solo pedía que la oscuridad no lo consumiera por completo, que su alma no se perdiera en ese abismo de violencia. Verla allí, día tras día, con esa fe inquebrantable que parecía florecer en el terreno árido de la desesperación, me rompía el corazón en 1000 pedazos. Yo había conocido a Javier desde que era un niño pequeño, un muchacho risueño con una mata de cabello revuelto, siempre dispuesto a ayudar en la iglesia, a cargar las flores para el altar o a tocar las campanas los domingos con una alegría contagiosa. Había visto su primera comunión. Lo había confirmado, había sido testigo de su paso de niño a hombre. Ahora, su alma estaba siendo arrastrada a un abismo del que pocos regresaban, un pozo de oscuridad donde la luz de Dios parecía no poder penetrar. ¿Qué palabras podía yo ofrecer a Elena que no sonaran huecas, vacías, inútiles ante una maldad tan tangible, tan cruel, tan implacable? Mi empatía, lejos de ser un consuelo, se había vuelto una carga pesada, una impotencia que me asfixiaba, que me robaba el aliento. Compartía su dolor, y en ese compartir, sentía como la fe, esa luz que siempre había sido mi ancla, mi refugio en la tormenta, comenzaba a parpadear dentro de mí también, amenazando con apagarse. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi rebaño se desintegraba, mientras las almas que Dios me había confiado se perdían en la noche. Había un fuego, aunque pequeño, que ardía en mi pecho, una indignación santa, un coraje que nacía de la desesperación y de mi juramento a Dios. Era mi deber como pastor, como un padre para estas almas, enfrentar al lobo que devoraba a mis ovejas. Así que un día, armándome de un valor que no sabía que poseía, decidí buscar a El Sombra.
Lo encontré en el centro del pueblo, en la plaza principal, ese espacio que antes era el corazón latente de nuestra comunidad, donde los niños jugaban y los ancianos compartían las historias de antaño. Ahora era un lugar donde su presencia era una losa pesada, un silencio forzado, como si el aire mismo temiera perturbarlo. Estaba rodeado de sus secuaces, jóvenes con miradas vacías, los rostros curtidos prematuramente por la crueldad, y las pistolas al cinto, sus risas huecas y estridentes, desprovistas de alegría, rompiendo la paz de la tarde, profanando el silencio. Me acerqué a él, mis sandalias resonando apenas en las viejas piedras de la plaza. La sotana negra, gastada por el tiempo y el uso, ondeaba suavemente con la brisa. Y el rosario de madera, reliquia de mi madre, era mi único escudo, apretado en mi mano izquierda. Sus hombres, al verme, se tensaron, algunos llevando sus manos a sus armas con un movimiento casi inconsciente, como depredadores alertas, pero el sombra, con una sonrisa sardónica que no alcanzaba sus ojos, les hizo una señal para que se relajaran, para que bajaran sus guardias. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi rosario, con unos ojos que parecían no tener fondo, tan fríos y calculadores como el acero forjado. No había en ellos ni un ápice de humanidad, solo una astucia gélida. «Padre Miguel», dijo, su voz áspera como guijarros al raspado, una burla apenas contenida en su tono. «¿A qué debo el honor de su visita? ¿Viene a confesarme mis pecados? Me temo que le faltaría tiempo para escucharlos todos, y a mí la paciencia para enumerarlos. No somos como sus viejas, padre». Manteniendo la calma, aunque sentía un escalofrío recorrer mi espalda, me puse firme, intentando que mi voz no temblara, que sonara con la autoridad que Dios me había conferido. «No vengo a escuchar tus pecados, hijo. Vengo a hablarte de los nuestros, de los pecados que se cometen contra esta gente, contra este pueblo que Dios te dio como hogar. Vengo a rogarte que detengas esta plaga que has traído. Hay una decencia en cada alma, una chispa divina que ni tú, por más que te esfuerces, puedes extinguir por completo. Te pido que la busques, que la encuentres antes de que sea demasiado tarde». Una risa seca y despectiva brotó de su garganta, y sus hombres rieron con él, sus risas vacías como el eco de un caldero metálico, como si yo fuera la parte de un espectáculo patético, un viejo loco hablando al viento. «Padre, padre, sigues creyendo en cuentos de niños. La decencia, la chispa divina, tonterías para consolar a los débiles. Aquí, en Santa María del Monte, solo hay una ley, y esa ley la pongo yo. Y te lo digo de una vez, tu sotana, por más que la creas un escudo divino, no te va a proteger, ni a ti ni a tu Dios. Incluso él se ha mantenido alejado de mis asuntos, ¿no ves? Esta es mi casa ahora, y mis reglas son las que valen». Se acercó un paso, reduciendo el espacio entre nosotros, sus ojos fijos en los míos, una amenaza apenas velada en su voz y en el giro imperceptible de su boca. Podía sentir el olor a tabaco y alcohol que emanaba de él. «Y te aconsejo, padre, que te mantengas en tu iglesia, rezando tus letanías. No te metas en lo que no te importa. No querrás ver lo que sucede cuando alguien se interpone en mi camino. Tu rebaño es mío ahora». El eco de sus palabras, frías como el mármol de una tumba, resonó en mi corazón mucho después de que se alejara, dejándome allí, en el centro de la plaza vacía, con un rastro de miedo y sumisión entre los pocos transeúntes que habían presenciado la escena. No había apelado a la decencia en su alma, no había encontrado ni una fisura en su armadura de maldad. Fue como intentar hablar con una pared de hielo, infranqueable, insensible. La impotencia se apoderó de mí con una fuerza renovada, más densa y pesada que antes. El sombra no era solo un criminal, era una fuerza destructiva que se deleitaba en el terror, en la anulación de la esperanza, en la demolición de todo lo sagrado. Regresé a la casa parroquial con los hombros encorvados, sintiendo el peso de la derrota en cada paso, el crepitar de las hojas secas bajo mis pies sonando a lamentos. Mis esfuerzos, mis oraciones, mis intentos de consuelo, todo parecía desvanecerse en la inmensidad de la oscuridad que nos rodeaba, como gotas de agua en un desierto. Mi rebaño se dispersaba, sí, no solo físicamente de las bancas de la iglesia, sino espiritualmente, perdiendo su rumbo. Las bancas se veían más vacías con cada domingo que pasaba, las voces en el coro más tenues y desafinadas, los rostros en la comunión más pálidos, marcados por la angustia y la resignación. La fe, esa promesa de un mañana mejor, de una justicia divina que siempre llega, parecía haber sido eclipsada por la realidad brutal de su dominio. ¿Cómo podía yo pedirles que mantuvieran la fe, que confiaran en un Dios que parecía ausente, cuando yo mismo sentía que mis cimientos se tambaleaban, cuando la roca de mi propia fe comenzaba a resquebrajarse? La voz del sombra, burlona y segura, retumbaba en mis oídos. Incluso Dios se ha mantenido alejado de mis asuntos. Era un veneno. Una duda insidiosa que intentaba socavar todo lo que yo creía.
cada pilar de mi existencia espiritual. Había abandonado Dios a Santa María del Monte. ¿Éramos un rebaño perdido sin pastor celestial? Pero había algo, una pequeña llama terca, que se negaba a extinguirse por completo en las profundidades de mi alma. Era la imagen de Elena, arrodillada ante la Virgen, sus lágrimas una ofrenda silenciosa, su fe inquebrantable a pesar de todo. Era la certeza, grabada a fuego en mi corazón, de que, aunque el hombre pudiera sembrar el terror y la desesperación, la gracia de Dios es infinita y busca siempre un camino, incluso en el corazón más endurecido, incluso en el alma más perdida. La noche se cernía sobre Santa María del Monte, y con ella la sensación de que el tiempo se agotaba, que el amanecer tardaría en llegar. El sombra había declarado su victoria, había profanado la esperanza en nuestros corazones, sembrando el terror donde antes había paz. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, con esa certeza que solo el Espíritu puede dar, que su victoria era solo aparente, un velo ilusorio, que la verdadera batalla aún estaba por librarse, no con armas terrenales, sino con la única fuerza capaz de doblegar la maldad, la fe inquebrantable y la misericordia divina. Y sin saberlo, la hora de esa batalla estaba a punto de llegar. Justo antes de que el sol acariciara la cruz de la torre, al filo de la madrugada, la noche se cernía sobre Santa María del Monte, y con ella la sensación de que el tiempo se agotaba, que el amanecer tardaría en llegar. El sombra había declarado su victoria, había profanado la esperanza en nuestros corazones, sembrando el terror donde antes había paz. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, con esa certeza que solo el Espíritu puede dar, que su victoria era solo aparente, un velo ilusorio, que la verdadera batalla aún estaba por librarse, no con armas terrenales, sino con la única fuerza capaz de doblegar la maldad, la fe inquebrantable y la misericordia divina. Y sin saberlo, la hora de esa batalla estaba a punto de llegar, justo antes de que el sol acariciara la cruz de la torre, al filo de la madrugada. El presagio de aquella batalla inminente no tardó en manifestarse con una claridad desgarradora. Las sombras se alargaban, no solo las físicas que se arrastraban por las calles empedradas de Santa María, sino las que se cernían sobre el alma de mi comunidad. La noticia, como un escalofrío helado, se propagó al atardecer. El sombra había dado su golpe maestro, su ultimátum final. Javier, el hijo de Elena, el muchacho que había intentado sostenerse al borde del abismo, ahora estaba de pie en el precipicio mismo. Para probar su lealtad, le había exigido un acto de violencia, un bautismo de sangre en la oscuridad de esa misma noche. Debía participar en una agresión brutal contra una familia rival, un rito macabro que lo uniría irrevocablemente a la crueldad de El Sombra. Y si se negaba, la advertencia fue clara, helada y sin apelaciones. Su propia familia, los Morales, pagarían las consecuencias. Las palabras se clavaron en mi espíritu como espinas, sabiendo que El Sombra no era un hombre de amenazas vacías. Su crueldad tenía la eficiencia de un veneno que mata lentamente, pero sin piedad. Recuerdo la caída del sol de aquel día como un lienzo desgarrado de ocres y púrpuras, una belleza melancólica que contrastaba cruelmente con la agonía que se gestaba en el corazón del pueblo. Las campanas del Ángelus, que normalmente sonaban con la dulzura de una oración vespertina, aquella tarde resonaron con un eco de fatalidad. Cené solo en la casa parroquial, la comida insípida, mi estómago apretado por la ansiedad. Cada sombra en el patio parecía esconder un susurro de violencia, cada crujido del viento, un presagio. Había rezado por Javier, por Elena, por todos, con la fe que me había sostenido durante décadas, pero esa noche la fe se sentía como una brasa moribunda en un invierno implacable. Y entonces llegó ella. No hubo llamada a la puerta, no hubo saludo, solo el suave crujido de la madera vieja de la entrada de la iglesia, que yo había dejado abierta como siempre, esperando. Elena entró en la penumbra. Su figura, generalmente erguida, marcada por la dignidad de una vida de trabajo y oración, estaba encorvada. No recuerdo haberla visto nunca tan pequeña, tan frágil. Sus pasos apenas hicieron eco en las baldosas. No levantó la vista hacia mí, ni hacia la imagen de la Virgen, ni hacia el crucifijo. Su mirada estaba fija en algún punto invisible del suelo, como si buscase respuestas en las grietas del tiempo, o quizás como si temiera lo que encontraría en el mundo de los vivos. Su rostro, su rostro, era un paisaje de desolación. Las lágrimas se habían secado, dejando surcos salinos en sus mejillas. No había llanto, no había grito, solo un silencio absoluto, más terrible que cualquier lamento. Los ojos, antes brillantes con la luz de una fe inquebrantable, eran pozos oscuros y vacíos, reflejando una desesperación que se extendía más allá de las palabras, más allá de la razón. No tuve que preguntar, no tuve que ofrecer consuelo. El aire entre nosotros estaba saturado con la noticia, con la carga insoportable que pesaba sobre su alma.
El sombra había dado su ultimátum. Javier debía elegir entre traicionar su propia conciencia, su alma, su familia, o condenar a los suyos a una venganza sin nombre. Una elección imposible para cualquier ser humano. Una elección que solo el mal más puro podía fabricar. Me acerqué a ella con lentitud, como quien se aproxima a un animal herido, temiendo espantarla. Puse mi mano con suavidad sobre su hombro, sintiendo la delgadez de su cuerpo bajo la tela. Su piel estaba fría al tacto, a pesar del calor sofocante de la noche. Ella no reaccionó. No se encogió ni se volvió. Simplemente permaneció allí, un monumento viviente a la pena. Entendí en ese instante que las palabras humanas eran insuficientes. Mis consuelos de sacerdote, mis exhortaciones a la fe, mis recordatorios de la providencia divina. Todo se sentía hueco, vacío, inútil ante la magnitud de su dolor. ¿Qué se le dice a una madre cuya alma está siendo desgarrada? ¿Cómo se consuela a quien ve a su hijo arrastrarse hacia la oscuridad de la que no hay retorno aparente? Así que, sin mediar palabra, la guié. Mi mano siguió en su hombro, una ancla débil en el torbellino de su desesperación. Sus pasos la siguieron, mecánicos, sin voluntad propia, hacia el altar mayor, hacia el Santísimo Sacramento. Ese era el único lugar al que podíamos ir, el único refugio, el único corazón que podría entender un dolor tan profundo. La pequeña lámpara del santuario, un punto de luz roja y temblorosa, era el único faro en la oscuridad de nuestra iglesia, la única señal de la presencia de Cristo. Nos arrodillamos juntos. El frío de las baldosas de mármol se extendió por mis rodillas, un recordatorio físico de la dureza de la realidad. El silencio era casi palpable, pesado, denso. No hablamos. No había palabras que pudieran expresar la súplica que brotaba de nuestros corazones. No había frases que pudieran contener el grito mudo de nuestras almas. Nos arrodillamos, hombro con hombro, dos almas solitarias en la inmensidad de la noche, ante la presencia real. La única esperanza en un mundo que parecía haber sucumbido a la desesperación. Mi mirada se posó en la pequeña puerta dorada del tabernáculo, detrás de la cual reposaba el pan de vida. Pensé en todos los milagros que había presenciado en ese lugar a lo largo de los años, confesiones que transformaban vidas, comuniones que sanaban heridas, oraciones que encontraban respuesta. Pero esta noche era diferente. La maldad del sombra no era abstracta, era tangible, inminente. La amenaza no era una posibilidad lejana, sino una espada a punto de caer sobre la cabeza de Javier, sobre el corazón de Elena, sobre la esperanza de todo un pueblo. Sentí una impotencia como nunca antes, una sensación de fracaso que me oprimía el pecho. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué permitía que un hombre como el sombra sembrara tanta destrucción? ¿Por qué esta prueba, tan brutal, tan desalmada? Mis palabras de consuelo, de fe, de esperanza, que tantas veces habían fluido con facilidad en el confesionario, o desde el púlpito, ahora sonaban huecas en mi propia mente. ¿De qué servía decir a Elena que tuviera fe, cuando su hijo estaba a punto de ser forzado a cometer un pecado mortal, o su familia a ser destruida? ¿Cómo consolarla con la promesa del amor de Dios, cuando el mal se manifestaba con tal descaro? Me di cuenta de que mi rol como pastor, como guía, como portador de la palabra, había llegado a su límite. Ya no podía hablar por Dios, ni siquiera sobre Dios, con la convicción necesaria. Había llegado el momento de simplemente estar con Dios y permitir que Él hablara, que Él actuara. Así que dejé de hablar, dejé de intentar razonar, de intentar consolar con lógica humana. Cerré los ojos y comencé a rezar, pero no era una oración como las que recito en la misa, ni el rosario pausado que rezo cada tarde. Era una oración sin palabras, un grito del alma que trascendía el lenguaje. Una súplica primal que se elevaba desde lo más hondo de mi ser. Mis labios no se movían, pero cada fibra de mi cuerpo clamaba. Era una oración de pura entrega, de absoluta desesperación y, al mismo tiempo, de la última chispa de fe que me quedaba. Le pedí a Dios no mi voluntad, Padre, sino la suya. Oh, qué difícil es esa entrega. ¿Cómo pedir que se haga su voluntad, cuando mi voluntad gritaba por justicia, por protección, por la salvación de un muchacho inocente? Pero en ese momento entendí que mi voluntad era limitada, humana, imperfecta. Solo su voluntad, que es amor puro y sabiduría infinita, podría desatar un milagro donde yo solo veía un callejón sin salida. Le pedí una intervención, Padre, cualquier señal. No una señal para mí, sino para Javier, para Elena, para todo Santa María del Monte. Una señal de que no estábamos solos, de que el mal no tenía la última palabra, de que la oscuridad no prevalecería. Me aferré a la imagen invisible de Cristo en el tabernáculo, como un náufrago se aferra a un madero en medio de la tormenta. Sentía el peso de la responsabilidad, el dolor de Elena a mi lado, el miedo de Javier en alguna calle oscura de nuestro pueblo.
Era una oración que quemaba, que consumía. Cada respiración era una súplica, cada latido del corazón, un lamento. No podía ver a Elena, pero sabía que ella estaba en la misma lucha silenciosa, su alma entrelazada con la mía en un ruego desesperado que ascendía hacia el cielo. Las horas se arrastraban, lentas como el miedo, pesadas como la pena. El silencio de la iglesia, que en otras ocasiones había sido un bálsamo, ahora era un lienzo en blanco donde mi mente pintaba los horrores que podrían estar ocurriendo. En mi mente, veía el rostro de Javier, tembloroso, siendo arrastrado hacia la perdición. Escuchaba el eco de la risa de El Sombra, un sonido profano que se burlaba de la esperanza y de la fe. Y en lo más profundo, sentía la punzada de una duda terrible. ¿Habíamos fallado? ¿Había yo fallado como sacerdote, como pastor? ¿Había sido mi fe demasiado débil, mis oraciones insuficientes? La tentación de la desesperación era una serpiente que se enroscaba en mi alma, susurrando que Dios se había olvidado de nosotros, que Santa María del Monte estaba condenada. Pero entonces, como un pequeño faro en la niebla, recordaba la lámpara del santuario, titilando, perseverante. Un recordatorio de que, aunque mis ojos no lo vieran, Él estaba allí, Él estaba presente. Mi oración se convirtió en una rendición. Ya no pedía lo que quería, sino lo que fuera. Si la voluntad de Dios era que Javier cayera para que, de alguna manera incomprensible, surgiera un bien mayor, entonces que así fuera. Pero pedía la gracia, pedía la misericordia, pedía que la luz no se apagara por completo, pedía que la oscuridad no tuviera una victoria final, una victoria sin redención. Era una oración que dejaba mi alma desnuda, vulnerable, expuesta a la inmensidad del misterio divino. Ya no se trataba de una petición específica, sino de una apertura total al plan de Dios, por aterrador que éste pudiera parecer. La noche seguía su curso inexorable. Las campanas de la iglesia ya no marcaban la hora, sino la lenta agonía de la espera. El frío de las baldosas calaba hondo en mis huesos, pero el fuego de la oración mantenía una llama viva en mi pecho. Elena, a mi lado, permanecía inmóvil, un espectro de dolor en la penumbra. Éramos dos puntos insignificantes en el vasto universo, pero en la casa de Dios, en la presencia de Cristo, éramos la voz de un pueblo sufriente, la encarnación de una fe que se negaba a morir. Estábamos allí, ofreciendo nuestra impotencia, nuestra desesperación, nuestra última chispa de esperanza, como un sacrificio silencioso ante el altar. La madrugada estaba por llegar, y con ella un desenlace que nadie, ni siquiera en sus más osadas plegarias, podría haber anticipado. La noche seguía su curso inexorable. Las campanas de la iglesia ya no marcaban la hora, sino la lenta agonía de la espera. El frío de las baldosas calaba hondo en mis huesos, pero el fuego de la oración mantenía una llama viva en mi pecho. Elena, a mi lado, permanecía inmóvil, un espectro de dolor en la penumbra. Éramos dos puntos insignificantes en el vasto universo, pero en la casa de Dios, en la presencia de Cristo, éramos la voz de un pueblo sufriente, la encarnación de una fe que se negaba a morir. Estábamos allí ofreciendo nuestra impotencia, nuestra desesperación, nuestra última chispa de esperanza, como un sacrificio silencioso ante el altar. La madrugada estaba por llegar, y con ella un desenlace que nadie, ni siquiera en sus más osadas plegarias, podría haber anticipado. El tiempo dejó de tener sentido en esa quietud sagrada. Los cirios del altar se habían consumido casi por completo. Sus pequeñas llamas temblaban como almas exhaustas, proyectando sombras danzantes que parecían susurrar antiguos lamentos. El incienso de la misa vespertina, que a veces se aferraba a la piedra fría por días, se había disipado hacía horas, dejando un vacío, un aire ralo que parecía contener la respiración del mundo. Elena y yo éramos las únicas figuras vivas en esa vasta extensión de silencio y penumbra, dos islotes de fragilidad en un océano de incertidumbre. Sentía su angustia como mía, un nudo apretado en el centro de mi propio ser. Una punzada que dolía más que cualquier dolor físico. Habíamos orado hasta que las palabras se volvieron irrelevantes, hasta que solo quedó el latido del corazón y el suspiro del espíritu. Habíamos entregado a Dios no solo a Javier, sino a todo Santa María del Monte, a nosotros mismos, a la esperanza que se aferraba a la piel de las brasas. Fue entonces, en esa hora liminal, justo cuando el velo entre la noche y el día comenzaba a hacerse más delgado, que el silencio se rompió. No fue un estruendo, ni un grito. Fue un sonido, apenas perceptible al principio, una anomalía en la perfecta quietud de la casa de Dios. Un arrastrar de pasos pesados, seguido de un crujido metálico, como si una cerradura vieja cediera, o una puerta se abriera con una fuerza impropia de la madrugada. Mi cuerpo, entumecido por las horas de rodillas, se tensó de inmediato. El corazón, que hasta ese momento había latido con un ritmo suave y constante,
se disparó como un colibrí asustado. Elena, que debía haberse quedado dormida en su agotamiento, se sobresaltó, sus ojos vidriosos buscando los míos en la semioscuridad. No tuvimos que hablar. La misma pregunta, el mismo terror, se reflejaba en nuestras miradas. «¿Padre?», susurró ella, su voz apenas un hilo. Negué con la cabeza, pidiéndole silencio, aunque el gesto era inútil. El sonido se hizo más definido, más cercano. Pasos. No los pasos reverentes de un feligrés en busca de consuelo, ni el andar cauteloso de un vigilante. Eran pasos de intrusión, pesados, arrastrados, como si el que los diera no le importara la solemnidad del lugar, como si más bien se deleitara en su desfachatez. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Solo una persona en Santa María del Monte tenía esa clase de descaro, esa absoluta falta de respeto por lo sagrado. Y entonces lo vi. La gran puerta de madera que daban a la plaza principal se abrió lentamente, no desde dentro, sino desde fuera, empujada con una brusquedad que hizo rechinar sus goznes. Una figura grande y oscura se recortó contra el pálido gris del cielo que empezaba a clarear. Era él, el Sombra. No había duda posible. Su silueta era inconfundible. Su aura de peligro casi palpable incluso en la penumbra. No venía solo. Detrás de él, arrastrado, casi colgando de su brazo, venía un joven. Y a pesar de la escasa luz, supe de inmediato que era Javier. El cuerpo del muchacho parecía inerte, flácido, como un muñeco de trapo, pero sus ojos, cuando por un instante se encontraron con los míos, estaban abiertos de par en par, llenos de un terror tan profundo que me oprimió el pecho. El Sombra entró, y con cada paso que daba sobre las baldosas sagradas, sentí un escalofrío que no era del frío de la madrugada, sino de una profanación que se abría paso en el corazón mismo de nuestra fe. No había arrodillarse, ni inclinación de cabeza, ni siquiera una sombra de respeto. Su presencia era una blasfemia andante. Su ropa, oscura y pesada, parecía absorber la poca luz que quedaba, y su rostro, que ahora podía distinguir mejor a medida que avanzaba hacia el altar, era una máscara de desafío y burla. No llevaba la pistola en la mano aún, pero su figura, su andar, sus ojos, todo en él gritaba violencia y poder sin límites. «Padre Miguel», dijo, su voz ronca y fría, una bofetada en la quietud. No fue un saludo, sino una sentencia. «Veo que hace compañía, rezando por los pecadores como siempre». Su mirada se posó en Elena por un instante, y una sombra de satisfacción cruel cruzó su rostro. «No se preocupe, madre, hoy sus plegarias serán respondidas. A mi manera». Mis puños se apretaron involuntariamente. Sentí la furia burbujear en mi pecho, una emoción extraña y poderosa para un hombre de Dios. Pero supe que la ira no me serviría. Lo que se avecinaba no era una discusión de teología, sino una batalla por las almas. Arrastró a Javier sin contemplaciones hasta el pie del altar, justo donde habíamos estado yo y Elena hacía apenas unos momentos, donde las gotas de cera de los cirios marcaban el lugar de nuestras plegarias desesperadas. El muchacho tropezó. Sus rodillas se doblaron, pero el Sombra lo levantó de un tirón. Javier estaba pálido, tembloroso, sus ojos fijos en el suelo, como si no pudiera soportar la visión del horror que lo rodeaba. Su juventud, su inocencia malograda, era una herida abierta en ese lugar sagrado. «No estoy aquí para rezar, padre», continuó el Sombra, como si leyera mis pensamientos, su voz resonando en el vasto espacio de la nave. «Estoy aquí para enseñar una lección de poder». Se detuvo. Sus ojos recorriendo el altar, el sagrario, la imagen de la Virgen de Guadalupe, como un profanador calculando su golpe. «Usted y su Dios han prometido protección, esperanza. Han dicho que este es un lugar seguro, que la fe puede mover montañas. Pues bien, hoy veremos si es cierto». Mi corazón latía con tal fuerza que creí que el Sombra podía escucharlo. La impotencia me asaltaba, un frío más profundo que el de las baldosas. ¿Qué podía hacer yo? Un anciano sacerdote con más arrugas que fuerza, frente a un hombre que solo conocía el lenguaje de la violencia. «Este muchacho», dijo, señalando a Javier que se estremecía bajo su toque, «ha estado dudando. Ha estado escuchando sus sermones, padre. Pero hoy va a aprender quién manda de verdad en Santa María del Monte. Y lo aprenderá aquí, en su propia iglesia». Y entonces lo vi. De entre las sombras, cerca de los confesionarios, apareció un segundo hombre. Este no era el Sombra, sino uno de sus secuaces. Pero lo que llevaba arrastrando era lo que heló mi sangre hasta el tuétano. Era un hombre, atado de pies y manos, amordazado, con los ojos llenos de terror. Su rostro estaba golpeado y ensangrentado. Lo arrojaron sin piedad al suelo, justo en el centro del presbiterio, a unos pocos pasos del altar. Reconocí al hombre. Era don Ricardo, el dueño de la panadería, un hombre bueno y trabajador, con una familia numerosa que se había negado a pagar la extorsión del Sombra.
El sombra se acercó a Javier, sus ojos brillando con una malicia que parecía devorar la poca luz. «Para probar tu lealtad, muchacho», siseó. «Para que no haya dudas de dónde y con quién estás. Vas a hacer tu primera obra, aquí, frente al altar». Con un movimiento swift y brutal, sacó una pistola de su cinturón. Era una Luger negra, pesada, con un brillo siniestro incluso en la oscuridad. La puso en la mano temblorosa de Javier. El muchacho no podía ni levantar la mirada. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura fría y pesada del arma, pero su mano temblaba tanto que el cañón apuntaba erráticamente al suelo. El sombra lo tomó por la nuca, obligándolo a levantar la cabeza, a mirar a don Ricardo, que ahora yacía en el suelo, suplicando con los ojos, sus gemidos amortiguados por la mordaza. «Apúntale, Javier», ordenó el sombra. Su voz era un trueno suave, pero lleno de una amenaza absoluta. «Demuéstrales a todos que ni su Dios ni este viejo cura pueden protegerlos». Javier gimió, un sonido ahogado y desesperado. Sus ojos, ahora desorbitados, se llenaron de lágrimas, y por un instante su mirada se encontró con la mía. Vi en ellos no solo terror, sino una súplica, un grito silencioso por la redención que yo, Padre Miguel, me sentía tan incapaz de ofrecer. Era un alma atrapada en la telaraña del mal, a punto de ser forzada a cometer un acto irreparable. En ese momento el mundo entero se redujo a la imagen de Javier con la pistola, apuntando al indefenso don Ricardo, y la figura imponente y malvada de El Sombra. Mis oraciones, mis sermones, mi vida entera como sacerdote, todo parecía desvanecerse ante esta cruda manifestación del mal. ¿De qué servía mi fe si no podía proteger a mis ovejas? ¿De qué servía mi Dios si el altar se iba a convertir en un matadero? La desesperación, que había intentado mantener a raya con la oración, amenazó con ahogarme. Sentí la tentación de cerrar los ojos, de desear no estar allí, de buscar refugio en la negación. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. No fue un fuego de furia, sino una chispa de claridad. La voz de Dios, si es que podía llamarse así, no llegó como un trueno o una revelación mística, sino como la simple verdad, tan clara como el agua de manantial. Este era mi rebaño, este era mi altar, y yo era su pastor. No podía permitir que la oscuridad reclamara este lugar sagrado, no podía permitir que un hijo de Dios fuera forzado a perder su alma de esa manera. Mis manos estaban vacías, mi cuerpo era viejo y débil, pero mi espíritu, nutrido por años de fe, aún tenía una tarea. Mi momento de decisión había llegado. Lentamente, sin un plan preconcebido, casi por instinto, me puse de pie. Las rodillas me dolían, los músculos protestaban, pero una fuerza interior me impulsó hacia adelante. Cada paso que daba hacia el altar, hacia el abismo que se había abierto entre la luz y las sombras, se sentía como si pisara sobre ascuas. Mis ojos estaban fijos en el sombra, en Javier, en la pistola que temblaba en sus manos. Elena soltó un pequeño grito ahogado a mis espaldas, un lamento de angustia, pero yo no me volví. Mis ojos, que antes habían buscado la tierra, ahora se levantaron con una resolución que jamás había sentido. Era la autoridad que me había sido conferida el día de mi ordenación, no para juzgar o condenar, sino para proteger y servir. Era la autoridad de un pastor que se interpone entre el lobo y la oveja. Incluso si el lobo era un hombre y la oveja, en ese instante, era la inocencia que aún quedaba en el corazón de Javier, y la vida de don Ricardo. Me situé entre Javier y don Ricardo. Mi cuerpo frágil, cubierto por la sotana que había sido mi uniforme durante décadas, se interpuso entre el cañón humeante de la pistola y el hombre atado en el suelo. No era una barrera física formidable, lo sabía, pero era la única barrera que podía ofrecer. No tenía un arma, no tenía fuerza para luchar. Solo tenía mi fe, mi vocación y la presencia de Dios que se manifestaba en esa casa, a pesar de todo. «Detente», mi voz resonó, sorprendiéndome a mí mismo con su fuerza. No era un grito, sino una orden, nacida de lo más profundo de mi ser. No permitiré que esto ocurra en la casa de mi padre. Miré directamente a El Sombra, mis ojos ardiendo con una convicción que nunca antes había osado mostrarle. Si se va a derramar sangre en la casa de mi padre, que sea la mía. Si se va a derramar sangre en la casa de mi padre, que sea la mía. Mis palabras flotaron en el aire, frías y pesadas como lápidas en la quietud de la madrugada. No sé de dónde vino aquella fuerza, aquella osadía. Quizás de la desesperación, quizás de un rincón del alma que solo se abre cuando uno cree que ya no tiene nada que perder, sino solo que ofrecer. Javier, el pobre muchacho, me miró con ojos redondos, una mezcla de terror y una chispa de esperanza que temí sofocaría su ya frágil espíritu. El hombre atado al pie del altar, don Ricardo, un tendero honesto y padre de familia, levantó un poco la cabeza, su mirada suplicante clavada en la mía.
Pero fue la reacción de El Sombra la que grabó este instante en mi memoria. Su rostro, antes torcido en una mueca de burla complacida, se tensó. El amago de sonrisa se disolvió en un gesto de incredulidad, luego de ira. Era como si mi desafío, no mi resistencia física, sino la mera audacia de mis palabras, hubiese encendido una furia en su interior que rebasaba cualquier cálculo. Sus ojos se oscurecieron, y un velo más denso que la noche misma pareció cubrir su alma, separándolo aún más de cualquier atisbo de humanidad que alguna vez pudiera haber poseído. Para él, mi fe no era una virtud, era una afrenta, una provocación personal a su dominio absoluto, incluso sobre los rincones más sagrados del espíritu. Se acercó a Javier con un paso rápido, felino, y le arrebató la pistola de la mano temblorosa del muchacho. Lo hizo con una violencia sutil, un gesto apenas perceptible, pero cargado de una autoridad implacable que hizo que el joven se encogiera. Luego, El Sombra se giró hacia mí. Su brazo se extendió, el arma brillando en la penumbra tenue que se filtraba por los vitrales. No me la ofreció, me la impuso. El cañón, aún tibio del roce con la piel de Javier, se posó en mi palma abierta. El metal era frío, un contraste brutal con el fuego que sentía en mi pecho. Nunca, en mis 68 años de vida, había empuñado un arma de fuego. Mis manos, marcadas por el tiempo y el uso constante de rosarios y libros sagrados, ahora sostenían el instrumento más profano de la destrucción. ¿Con qué sangre, padre? Su voz era un gruñido bajo, cargado de sarcasmo y una amenaza apenas contenida. Se inclinó hacia mí, su aliento rancio y caliente rozando mi mejilla. Un invasor en mi espacio personal. Entonces hazlo tú, padre. Si tan valiente eres, muéstrale al chico cómo se hace. O apártate, quítate del medio de una vez por todas. La elección era diabólica. Apartarme significaba entregar a don Ricardo a una muerte segura, y a Javier a una culpa que le destruiría el alma. Significaría traicionar mi vocación, mi fe, el juramento de proteger a mi rebaño. Pero disparar significaba convertirme en aquello que tanto despreciaba, el instrumento de la violencia que había jurado combatir con cada fibra de mi ser. Me convertiría en un asesino, en un sacerdote manchado de sangre en el mismo altar donde había celebrado incontables misas, donde había ofrecido el cuerpo de Cristo. La contradicción era insoportable, un grito mudo que resonaba en cada célula de mi cuerpo. El peso del arma en mi mano era más que el de un trozo de metal. Era el peso de una decisión que desgarraría mi alma. No importaba el camino que eligiera. Sentía el filo helado de una navaja moral. Mi mente, que siempre había buscado la claridad en la palabra de Dios, ahora se veía envuelta en una niebla densa de terror y desesperación. ¿Era esta la prueba final? La prueba que Dios a veces permite para que entendamos los abismos de la oscuridad humana y la luz, por pequeña que sea, que aún podemos encender. Mis ojos se posaron en Javier. El muchacho se había petrificado, su boca entreabierta en un silencioso grito. Veía en sus pupilas dilatadas la misma pregunta que me hacía a mí mismo. ¿Qué haría el padre Miguel? ¿Qué haría un hombre de Dios ante una situación tan irrevocablemente perversa? Luego, mi mirada se desvió hacia don Ricardo, arrodillado, su espalda encorvada, su cabeza gacha. No había visto su rostro, pero podía sentir su resignación, su terror silencioso, la oración que seguramente elevaba en su fuero interno. La vida de un hombre, la pureza de un joven, la santidad de la casa de Dios. Todo pendía de mis manos temblorosas, de la voluntad de un sacerdote viejo y asustado. El mundo se redujo a la burla de El Sombra, sus ojos brillando con una expectación sádica. Al miedo en los ojos de Javier, una súplica silenciosa por la guía que yo mismo no tenía, y a mi propio corazón, que latía con una fuerza tan descomunal, que sentía que iba a romper mi caja torácica. El sudor frío perlaba mi frente, y mi visión se nubló por un instante, no de debilidad, sino de la inmensa presión espiritual que sentía. El altar, el sagrario, la imagen de la Virgen de Guadalupe, todo parecía flotar en una irrealidad. El aroma a cera quemada y flores marchitas de la noche anterior se mezclaba ahora con el tenue, casi imperceptible, olor metálico del arma, un presagio de lo que estaba por venir. Sentí una punzada de pura desesperación, de impotencia. ¿Por qué, Dios mío, por qué nos habías abandonado en este momento? ¿Dónde estaba la promesa de tu protección, de tu justicia? Mis propias palabras de consuelo a Elena, mis sermones sobre la fe inquebrantable, sonaban vacíos, huecos, ante esta realidad tan cruda, tan monstruosa. Mi mente clamó, no por una solución, sino por una señal, una intervención, algo que rompiera este círculo vicioso de maldad. Y entonces, en el centro de ese torbellino de pánico y angustia, algo se aquietó dentro de mí. Una voz, no una voz audible, sino una certeza que surgió de lo más profundo de mi ser. Me recordó que la fe no es la ausencia de la duda,
sino la decisión de aferrarse a Dios a pesar de ella. Que la misericordia no tiene límites, ni siquiera para aquellos que se han extraviado más allá de toda esperanza aparente. Mi oración desesperada, aquella que había elevado en compañía de Elena, volvió a mí. No era sobre mi voluntad, sino sobre la suya. Cerré los ojos, no por miedo a ver, sino para poder ver con los ojos del alma, para apartar de mi vista el rostro burlón de El Sombra, los ojos asustados de Javier, el cuerpo de don Ricardo. Quería ver solo a Dios, y al hacerlo, una frase, una sola y simple frase, surgió de mi corazón como un manantial en el desierto. No era una petición para mí, no era una súplica por mi propia vida o mi reputación. Era una oración por el alma de aquel que estaba sumido en la oscuridad más profunda, aquel que había sido el instrumento de tanta miseria. Señor, en tus manos encomiendo no mi espíritu, sino el de este hombre perdido. Pronuncié estas palabras en el silencio de mi corazón, una ofrenda desinteresada en el umbral de lo impensable. No tenía derecho a juzgarlo, no era mi papel condenarlo. Mi papel, incluso en ese momento tan atroz, era el de un pastor. Y un pastor busca a la oveja descarriada, sin importar cuán lejos se haya extraviado, o cuán peligrosa se haya vuelto. Mis dedos, fríos alrededor del arma, se apretaron involuntariamente, no para disparar, sino en la tensión de un alma que se volcaba completamente en la fe. El instante se hizo eterno. El aire se volvió denso, cargado de una expectativa insoportable. Y entonces se escuchó un disparo. Un sonido seco, ensordecedor, que resonó en las paredes de la iglesia, rebotando entre los arcos y las imágenes de los santos. El eco vibró en mis oídos, y el olor acre de la pólvora, ese incienso profano, invadió mis fosas nasales. Mis ojos permanecieron cerrados por un latido de segundos. Esperé el impacto, la sacudida del retroceso del arma en mi mano. Pero no sentí nada, no hubo retroceso. El silencio regresó, abrupto y opresivo. Y la única cosa que sentí fue la pesadez del arma en mi mano y el latido desbocado de mi propio corazón. El disparo había sido real, innegable, pero yo no lo había provocado. Abrí los ojos, lentamente como si temiera lo que la luz, ahora difusa y débil, me pudiera revelar. La escena ante mí era, en efecto, la imagen que ha perseguido mis sueños y mis vigilias desde entonces. Una estampa grabada con el fuego del misterio. El Sombra yacía en el suelo, no muy lejos de mis pies, justo ahí, sobre las baldosas pulidas que reflejaban apenas el último aliento de la noche. Su cuerpo era una masa inerte, desprovista de la arrogancia y la violencia que lo habían definido en vida. La pistola aún estaba en mi mano, su cañón frío y pesado, liberando una tenue voluta de humo que danzaba en el aire quieto de la nave. El olor a pólvora, que un instante antes había sido un grito de muerte, ahora se asentaba como un suspiro silencioso y amargo. Javier, el pobre muchacho, se había desplomado sobre sus rodillas, la cabeza entre las manos, sollozando con una mezcla de terror y una incipiente liberación que aún no sabía cómo procesar. El hombre atado seguía allí, inmóvil, sus ojos fijos en el cuerpo caído, una incredulidad silenciosa ahogando cualquier rastro de alivio. Mi mente, entrenada en décadas de teología y meditación, intentaba comprender, clasificar, racionalizar. La lógica gritaba que yo había disparado, que yo, el padre Miguel, un hombre de Dios, había terminado con una vida. El arma humeante en mi mano era la prueba irrefutable. Sin embargo, mi corazón, mi espíritu, se negaban a aceptar esa verdad mecánica. No sentí el retroceso. Mis dedos no se contrajeron sobre el gatillo. La contradicción era un nudo apretado en mi pecho, una paradoja dolorosa que desafiaba toda explicación terrenal. Y fue entonces cuando ocurrió. No con un estruendo o un destello cegador, sino con una delicadeza que solo la gracia puede manifestar. El cuerpo de El Sombra, tendido sin vida en el suelo frío, comenzó a emanar una luz. No era una luz que cegara, sino una que revelaba. Una luz suave, dorada, que pulsaba con la calidez de una vela en la oscuridad. Brotaba de él, no como un reflejo, sino como si se desprendiera de cada fibra de su ser, envolviéndolo en un halo que contrastaba brutalmente con la brutalidad de su vida. El oro líquido de esa luz danzaba sobre sus ropas oscuras, suavizando las facciones de su rostro ya inanimado, transfigurando su final violento en algo etéreo. Mis ojos, hasta entonces fijos en el cuerpo, se alzaron, arrastrados por una fuerza invisible, hacia el origen, hacia el centro de esa emanación, y allí estaba. De pie, justo al lado del cuerpo de El Sombra, en el espacio que un instante antes había estado vacío, se alzaba una figura. No tenía alas de plumas de paloma, ni una lira de oro brillante. No era un ser con rostro humano, ni un rostro angélico como los pintados en nuestros retablos. Era una presencia, una silueta de luz pura y sobrecogedora, de un brillo que no lastimaba los ojos, sino que los invitaba a mirar más profundamente, a sentir. Su forma era etérea, casi transparente.
compuesta de la misma luz dorada que ahora envolvía a El Sombra, pero con una densidad, una potencia, una majestad inconfundibles. Una de sus manos, formada por esa misma luz difusa, se extendía hacia el cuerpo, no en juicio, no en condena, sino con una compasión tan vasta, tan inmensa, que el aire mismo a su alrededor pareció temblar con ella. Un escalofrío me recorrió el alma, no de frío o de miedo, sino de una reverencia que nunca antes había conocido. Mis rodillas se doblaron por sí solas, incapaces de sostener el peso de mi cuerpo ante semejante manifestación de lo divino. Caí sobre el duro suelo de mármol. La pistola, aún en mi mano, ahora se sentía como una insignificancia burda, una pieza de metal sin sentido ante la magnitud de lo que mis ojos presenciaban. Era una presencia que llenaba cada rincón de la iglesia, que hacía vibrar los vitrales con una armonía silenciosa, que acariciaba los viejos bancos de madera y las imágenes de los santos. Era la paz hecha luz, el poder hecho misericordia. Entonces, como un rayo de entendimiento que atraviesa las nubes más densas, una voz resonó en mi corazón, no con palabras audibles, sino con una certeza inquebrantable. Este ángel, esta manifestación de la gracia, no había venido por mí. No era mi ángel guardián en el sentido de protegerme de una bala, de desviar un daño físico. Había venido por él, por el Sombra. Recordé mi oración desesperada, aquel grito silencioso que había elevado a Dios momentos antes, no pidiendo por mi vida, no por justicia terrenal, sino por el alma de ese hombre perdido, por la misericordia divina en su último aliento. Señor, en tus manos encomiendo no mi espíritu, sino el de este hombre perdido. Mi ruego, nacido de la más profunda impotencia y la más sincera compasión, había sido escuchado, había sido atendido en el umbral mismo de la eternidad. Este era el ángel de la guarda del Sombra, aquel que lo había acompañado en silencio a través de una vida de oscuridad, esperando, quizás, este único y último instante para interceder, para presentar un alma, por perdida que pareciera, ante la infinita misericordia del Padre. En ese momento de epifanía, la verdad sobre el disparo también se desplegó en mi mente, no como una revelación nueva, sino como la pieza final que encajaba en un rompecabezas. La lógica fría, la que había sido eclipsada por el milagro, ahora se presentaba con claridad. El disparo no había provenido de la pistola en mi mano, había sido un sonido distinto, un eco del caos. Recordé un murmullo de pasos apresurados antes del estruendo, una sombra fugaz en el umbral de la puerta lateral que daba a la sacristía. Sí, no había sido mi arma, sino la de uno de sus propios hombres, que había entrado en el momento exacto de la confrontación. En la confusión de la penumbra, en la tensión del desafío que yo les había planteado, en el caos que el Sombra mismo había sembrado, un disparo errante, un accidente, o quizás una traición oportuna en el último instante, había impactado a su jefe. Lo que yo había presenciado no era un asesinato cometido por un sacerdote. Era el momento preciso en que una intervención divina, mi ángel de la guarda, actuando como mensajero de la misericordia, había llegado para reclamar un alma. Una alma, por muy manchada que estuviera, que quizá en ese último, ínfimo instante, había sido tocada por la oración de un viejo sacerdote. La contradicción imposible, el nudo apretado en mi pecho, se disolvió en una vasta y serena comprensión. Yo no era un asesino, yo era simplemente el testigo humilde e incrédulo de un acto de gracia incomprensible, un milagro de redención que se había desplegado frente a mis propios ojos, en el corazón de mi iglesia, justo antes del amanecer. El aroma a pólvora se disipaba, y en su lugar, el aire se llenaba con la fragancia tenue de algo puro, de algo sagrado, de algo eterno. La luz dorada del ángel permaneció un instante más, abrazando el cuerpo caído de El Sombra, y luego, con la misma delicadeza con la que había aparecido, comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el rastro de la oscuridad y dejando una huella imborrable de paz. Cuando la luz del ángel se disipó por completo, llevándose consigo el último vestigio de la oscuridad que había reinado, un silencio profundo, reverente, llenó la iglesia. Ya no era un silencio de terror, sino uno de asombro y de una paz tan palpable que casi se podía tocar. Me quedé de rodillas, con las manos juntas, la pistola aún en mi palma, aunque su peso ya no se sentía como una amenaza, sino como un objeto inerte, vacío de su macabra intención. Fue entonces, en esa quietud santa, que las sirenas, que antes eran un aullido distante de condena, se hicieron estridentes, irrumpiendo la santidad de la madrugada. En cuestión de segundos, la puerta principal de la parroquia se abrió de golpe, y los uniformes de la policía irrumpieron en el templo, sus linternas danzando frenéticamente en la penumbra, cortando los últimos hilos de la noche.
Me encontraron allí, arrodillado frente al altar, con un arma en la mano, mis ojos probablemente aún brillando con el reflejo de una luz que solo yo había visto. En el suelo, el cuerpo inerte de El Sombra, y a mi lado, un Javier destrozado, tembloroso, pero con una luz de alivio y quizás de asombro en sus propios ojos. Los hombres de El Sombra, que hasta hacía unos momentos se habían movido con la arrogancia de la impunidad, ahora estaban desarmados por la confusión y el miedo, con el desconcierto pintado en sus rostros. No hubo necesidad de que yo dijera una palabra. Javier, entre sollozos y balbuceos, comenzó a relatar la historia, una versión que, sorprendentemente, se corroboró con las confesiones temblorosas de los propios hombres de El Sombra. Había sido uno de los suyos, un joven inexperto que, al ver a su jefe empujar la situación al extremo de la profanación y el asesinato, había entrado en pánico y, en la confusión de la discusión y la confrontación conmigo, había disparado la pistola que llevaba consigo. El tiro, en lugar de impactar en el hombre atado, o en mí, encontró a El Sombra, en un giro cruel del destino orquestado, o quizá divinamente. La pistola en mi mano era la que El Sombra me había entregado, la que nunca llegué a disparar. Así, la contradicción imposible que me había atormentado se desvaneció por completo. No fui un asesino, fui un sacerdote, un pastor, que se había interpuesto entre la maldad y la inocencia, y en ese acto de fe había sido testigo de una intervención que escapaba a toda lógica humana. El ciclo de violencia que había oprimido a Santa María del Monte por tanto tiempo se rompió esa madrugada. Sin su líder, la organización se disolvió, sus miembros dispersos por el miedo y la falta de dirección. Javier regresó con su familia, libre no solo de las garras de El Sombra, sino de la oscuridad que había amenazado con consumir su alma. Lo vi abrazar a su madre, Elena, frente a la iglesia, bajo el sol naciente que bañaba el pueblo con una luz nueva y esperanzadora. Las lágrimas de ella ya no eran de desesperación, sino de una gratitud que solo la intercesión divina podía inspirar. La historia que se contó en Santa María del Monte no fue la de un sacerdote tomando la justicia por su mano, sino la de un milagro presenciado al amanecer. Fue la historia de una comunidad que, al borde del abismo, había visto la luz. Yo, el padre Miguel, nunca volví a ser el mismo. Aquella madrugada en que vi a mi ángel de la guarda por primera vez, me había despojado de toda ilusión sobre la autosuficiencia humana, y me había sumergido en el abismo de la gracia. Comprendí que la fe no es la ausencia de miedo o desesperación, sino la certeza inquebrantable de que, incluso en la oscuridad más profunda, cuando sostenemos en nuestras manos el peso del pecado y la muerte, o la angustia de la impotencia, no estamos solos. Entendí que la misericordia de Dios no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva, activa, que nos busca hasta el último aliento, que se manifiesta de formas que desafían nuestra comprensión, incluso para aquellos que parecen perdidos sin remedio. No me vi a mí mismo como alguien especial por haber presenciado tal prodigio. Más bien, comprendí la promesa que se nos hace a todos, que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda, que la divina providencia vela por nuestras almas, y que la luz de Dios puede brillar en el momento más oscuro, justo antes del amanecer, ofreciendo redención y una esperanza que va más allá de esta vida. Aquella madrugada, en la quietud de mi parroquia, aprendí que la verdadera fuerza no reside en la espada o en el arma, sino en la entrega humilde y la oración sincera, capaces de mover no solo montañas, sino los corazones más endurecidos y de invocar la intervención de lo sagrado en nuestro mundo tan profano. Y esa verdad, mis queridos hermanos, es un consuelo que ha sostenido mi alma desde entonces.